Hola de nuevo y muchas gracias por seguir visualizando mi canal. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y dale al like si el contenido es de tu interés. Eso me ayuda a seguir creando contenido para todos vosotros. Bien, hoy estoy aquí para hablaros sobre mi experiencia como tripulante de cabina de pasajeros en Qantas Airways o el Espíritu de Australia, la compañía canguro, que por cierto es una de las compañías aéreas más antiguas del mundo, junto a KLM, la compañía holandesa, y Avianca, la colombiana. Bien, yo entré en Qantas en el equipo de tripulantes internacionales de la base de Londres Heathrow en el año 2013. Yo para aquellos entonces llevaba volando unos 6 años en corto radio, en CityJet, que además tenéis otro vídeo en el que hablo sobre mi experiencia en esa compañía aérea. Pero mi sueño realmente había sido siempre trabajar en vuelos de larga distancia y no paré hasta conseguirlo. Bien, Qantas por aquellos entonces era una de las compañías más atractivas en Reino Unido porque además solo volaba largo radio. Y además volaban con el Airbus 380, que es este fantástico avión que tengo aquí a mi izquierda o a vuestra derecha. Bien, ¿cómo funcionaba el proceso de selección en Qantas? Genial, yo tuve que hacer una inscripción, como la que haríamos hoy por hoy casi todos en todas las compañías aéreas para las que queramos solicitar empleo, online. En esa inscripción nosotros pues debíamos hacer una serie de comprobaciones con ellos y cargar de nuestro currículum, carta de presentación, contestar a unas preguntas sobre nuestra experiencia laboral del pasado, etcétera, y proceder a la inscripción. Bien, pasaron bastantes semanas, recuerdo que no fue algo inmediato, hasta que recibí un mail en el que se me decía que había sido preseleccionado para poder atender un Assessment Day de Qantas. Los Assessment Days no voy a entrar en mucho detalle, pero vaya, son como unos procesos por los cuales una compañía aérea conoce a sus futuros tripulantes, en nuestro caso, y también es una buenísima oportunidad para que tú conozcas a la empresa. Yo siempre digo que esto es un sistema recíproco, ¿no? Ni todas las compañías aéreas están hechas para todos nosotros, ni todos nosotros estamos hechos para todas las compañías aéreas, ¿sí? Genial. Bien, el Assessment Day consistió en una presentación por parte de la compañía, también tenías la oportunidad de hacerles preguntas, te explicaban todo, el sueldo, cómo funcionaba la base en Londres, en qué aviones ibas a volar, de cuánta duración era el training, que si en caso de ser elegido al que tendrías que atender. Bien, parte del Assessment Day también consistió en realizar 2 dinámicas de grupo y un roleplay. En esas dinámicas de grupo y el roleplay eran fases eliminatorias, es decir, tras haber realizado la presentación de la compañía, haberles hecho preguntas, proceder a las dinámicas de grupo y realizar el roleplay, acto seguido te llegaba un SMS al teléfono móvil. Por aquellos entonces tengo constancia, por cierto, de que el proceso de selección ha cambiado un poquito en Qantas. Además ahora creo que utilizan también un sistema online que cada vez se está usando en más compañías, ¿sí? El HireVue, por cierto, es un sistema para hacer entrevistas online directamente desde tu casa con tu teléfono móvil o tablet. Pero bien, eso es otro tema. Genial, entonces recibías un SMS en el que se te decía si seguías o no en el proceso de selección. En mi caso fue que sí, y acto seguido pasamos a realizar nuestra entrevista personal con 2 reclutadores de Qantas, ¿sí? Genial. Después de haber hecho este proceso, recuerdo que tardaron unas 2 semanas en darnos el resultado final, que habíamos sido preseleccionados de nuevo, porque entonces tenías que ir pasando procesos. Acto seguido vino, teníamos que pasar el certificado médico con un equipo médico de Qantas que estaba basado en Londres, y eso era esencial, porque si no pasabas del médico tampoco podías entrar a trabajar. Y también tuvimos que realizar una prueba de natación en el que simplemente se nos pedía que nadáramos sin pararnos y pudiéramos flotar en el agua sin hundir la cabeza durante 3 minutos, el tread the water, que se llama en inglés, ¿vale? Genial, una vez íbamos pasando estos filtros tras haber pasado el proceso de selección, se nos daba el ok para poder ser emplazados en un curso inicial de Qantas. El curso de Qantas para Londres se realiza en las instalaciones de British Airways con instructores de Qantas y
son 6 semanas de formación, de las cuales 4 se pasan en Heathrow, en las instalaciones de British Airways, en las cuales te forman pues en todo lo relativo a la operativa normal y de emergencia, fuego, supervivencia, etcétera, seguridad aérea, factores humanos, etcétera, y luego haces otras 2 semanas de atención al cliente. Destaco esto porque además en Qantas invierten muchísimo dinero en las formaciones y en esas 2 semanas se te entrenaba como en una especie de mock-ups, como unas cabinas simulador de cada clase que había en el Airbus 380, en el caso de este modelo de avión que es en el que se nos formó, junto también al Boeing 747, al Jumbo, o la reina de los cielos, Queen of the Skies, como lo llaman en inglés. Teníamos estas pequeñas cabinitas como de simulación, con hornos, con galleys, con asientos como si fueran exactamente los mismos del avión, y ahí pues nos enseñaban a cómo tratar al pasaje, cómo servir la comida, qué tipos de servicio íbamos a ver en función de si el vuelo era nocturno, diurno, la duración del vuelo, etcétera. Bien. ¿Qué más? Durante esas 2 semanas además también venía una empresa externa australiana a formarnos en atención al cliente. Básicamente se nos daba mucha formación en todo lo relativo a cómo gestionar quejas de clientes, cómo comportarnos nosotros mismos como tripulantes a bordo de los aviones, cómo recibir feedback de un superior, en fin, estaba muy bien. También trajeron a el equivalente de la ONCE inglesa con un perro guía. Nos enseñaron también brevemente el lenguaje de signos para cómo lidiar con pasajeros pues, sordomudos, por ejemplo. Era un training, la verdad, que guardo muy buen recuerdo y la verdad que de todos los que he hecho ha sido el más extenso y complejo, ¿no? Perfecto. Entonces pasábamos estas 6 semanas de formación y entonces ya se nos empezaba a programar en los distintos vuelos para comenzar nuestra carrera profesional como tripulantes de cabina en Qantas, a bordo del Airbus 380. Os he comentado antes que también se nos formaba en el Jumbo 747. Para cuando yo entré en el 2013, eso fue así durante un año. Es decir, yo hice un curso más de refresco del Jumbo y lo quitaron, porque realmente nosotros desde Londres en el 2013 ya no volábamos el Jumbo. Pero bueno, por exigencias de la directiva, así se creyó oportuno. Básicamente porque, no sé si os acordáis, pero Qantas sufrió un incidente que podría haber sido un accidente horrible en uno de sus motores del Airbus 380 y bueno, pues por orden de la directiva, por si la flota tenía que quedar suspendida o cualquier cosa, cualquier problema de último minuto en relación al Airbus 380, pues se nos necesitaba estar entrenados, se nos requería estar entrenados, perdón, en el Jumbo también. Genial. Bien, empezamos los vuelos. ¿Y qué tipos de vuelos hacíamos desde Londres Heathrow? Bien, básicamente la tripulación de cabina internacional de Qantas de Londres realizaba solo vuelos a Dubái. Generalmente teníamos un viaje de 3 días y iniciábamos el viaje en Londres, estábamos 24 horas en Dubái y realizábamos la vuelta a Londres. No obstante, cada 2-3 meses, más o menos, en función de la productividad de los vuelos, etcétera, se nos hacía realizar todo el trayecto hasta Australia y eso se hacía en rotaciones de 9 días. Salíamos de Londres, continuábamos a Dubái, pernoctábamos unas 24 horas, continuábamos hacia Australia, que eran entre 13 y 15 horas de vuelo, hacia Sydney o Melbourne, pernoctábamos 2 noches locales, unas 48 o 56 horas en Australia, y regresábamos de nuevo a Dubái, otras 24 horas, y finalmente llegábamos a Londres. Estaba muy bien hacer esos viajes porque además generalmente tenías unos 4, 5, 6, 7 días libres después de cada rotación de 9 días. Bien. Cuando uno empieza en Qantas, en Londres, a trabajar para Qantas, no puede servir en todas las clases. Los 380, estos aviones de aquí, de doble planta, en Qantas los teníamos configurados para 474 pasajeros. Y estaban divididos en 4 clases. Había 14 suites, recuerdo más o menos, puede ser, sí, 14 suites de primera clase, que estaban aquí, en la planta de abajo, entre las puertas M1 y M2 de Main Deck, M1, Main Deck 1, Main Deck 2. Luego le seguía turista, 370 y pico asientos creo que eran, por lo que restaba de Main Deck, y un cachito aquí arriba entre Upper 3 y Upper 2, las puertas Upper 3, Upper 2. Teníamos un cachito aquí también de unos 35 asientos de Premium Economy o Turista Premium. Y luego toda esta zona aquí entre Upper 2, Upper 1 y el morro era Business, 64 butacas que se hacían en cama.
Y además teníamos una pequeña business lounge y la salita donde el sobrecargo principal, porque estos aviones llevaban 2 sobrecargos de vuelo, tenía pues también como una oficinita con ordenador, con todo el sistema de control del entretenimiento de pasaje, etcétera. Muy buen avión, por cierto, muy divertido volar en este avión, pero además es el más grande del mundo, comercial, y bueno, pues me siento privilegiado de poder haber trabajado en él. Genial, pues como os venía diciendo, hacíamos estos vuelos y nosotros inicialmente servíamos solo en clase turista y premium. Si nosotros como tripulantes queríamos llegar a trabajar para primera clase y business class, lo que hacíamos era un proceso de selección cuando se abría una convocatoria interna y se nos reclutaba por separado a un perfil específico de persona para poder trabajar en esa clase del avión. Genial. Entonces, una vez, este fue mi caso en el último año, de los 3 años en los que yo estuve en Qantas, pude tener la suerte también pues de ejercer en primera y business class. Entonces, una vez elegidos, se nos daba una formación adicional de 2 semanas en Londres, en el mismo centro donde hicimos las 2 semanas de atención al cliente que os venía comentando antes. Perdonad que se me va la pantallita, mi logo corporativo. Genial. Entonces, esta formación, pues de nuevo se te metía en esas cabinas, en esos mock-ups, esas cabinas simulador de primera y business en este caso, y nos enseñaban pues a hacer de todo, desde cómo preparar camas, cómo recibir al pasaje, qué bebidas de bienvenida teníamos que servir, qué champán llevábamos a bordo, sobre todo para primera clase, los tentempiés que se servían cuando embarcábamos, cómo recogíamos las chaquetas, dónde había que recoger chaquetas, teníamos que servir pijamas, zapatillas, todos los kits de confort para nuestros clientes de tanto business como primera clase, ¿sí? También se nos enseñaba a cocinar. Al final los recursos en un avión son bastante limitados. En los 380 de Qantas para las clases de business y primera llevábamos cafeteras, tostadoras, sandwicheras y hornos para el pan, que eran exclusivos para calentar el pan con una especie de vapor, los steamers, que como se conocen en aviación. Perfecto. También teníamos unos aparatos en los que calentábamos la vajilla, la porcelana, las tazas, los platos, porque estaba prohibido servir la comida en platos fríos, ¿sí? Estas pequeñas cosas son en las que nos formaban durante esas 2 semanas. También teníamos que hacer cata de vinos, entender mínimamente de vinos y saber aparejarlos, ¿no?, con las comidas que servíamos a bordo. Y bueno, y cómo cocinar en estos hornos, ¿no? Cómo emplatar las comidas, cómo servir los desayunos. Por además eran a demanda en los vuelos nocturnos. Bien, también había que adecentar los lavabos. Los lavabos llevaban también, pues, unos sets de cremas hidratantes y jabones especiales para este tipo de cabinas. Y también teníamos pues que encargarnos de la business lounge, ¿no? Esta business lounge que, como os comentaba, estaba en el morrito y tenía como unos sofás con cinturones de seguridad, máscaras de oxígeno, como si fueran asientos también de avión, y una tele en la que se solía mostrar el mapa de ruta. Y si algún cliente que quería también podía conectar un USB y, por ejemplo, pues dar una mini conferencia, ¿no?, si viajaba con compañeros de trabajo, por así decir. Perfecto, y además también había unos racks en el que poníamos botellas de vino, patatas, snacks, etcétera. Genial. Y esto fue la formación de 2 semanas que tuvimos que pasar todos los que queríamos trabajar en este tipo de clases. Genial. Esto por un lado. Por otro, los beneficios. Los beneficios de Qantas pues eran muy buenos, igual que en cualquier compañía de bandera. Los típicos beneficios que se suelen tener, ¿sí? Pues por ejemplo, descuentos grandes descuentos en vuelos, acuerdos recíprocos con otras compañías de bandera y grandes compañías. Descuento en alquiler de coches, descuento en cadenas de hoteles, y además teníamos un seguro médico privado que, si no recuerdo mal, era Bupa, similar a Sanitas aquí en España. Genial. Entonces, mi etapa llegó a su fin tras 3 años en Qantas, no porque no me gustara, la verdad es que yo me lo pasé muy bien en Qantas, aprendí muchísimo y fue muy buena escuela, guardo muy buen recuerdo de toda la familia de Qantas, del equipo de Londres. Lamentablemente nosotros, una de las contras, por así decirlo, o algo no tan bueno que sucedía en Qantas, es que las programaciones de vuelo, pese a que por el lado positivo se nos entregaban cada 2 meses, generalmente en la aviación las programaciones de vuelo se reciben mes a mes, ¿sí? La programación de los vuelos que uno va a tener que realizar como tripulante o piloto, tripulante de cabina o piloto, y aquí en este caso era cada 2 meses, y eso estaba muy bien, pero había una pequeña contra, ¿sí? Y es que nosotros hacíamos guardias
programadas entre vuelos, ¿sí? Y luego también pues se nos adjudicaban los vuelos y los días libres. Y luego también cada 6 meses más o menos cada tripulante hacía un mes de reserva, que se llamaba, un mes completamente a disposición de la empresa con sus días libres, pero los días libres en Qantas siempre podían cambiar, es decir, no había nunca manera realmente, a menos que estuvieras de vacaciones, no podías garantizar nunca que esos días libres reflejados en tu programación de vuelo fueran a ser garantizados, ¿sí? Entonces yo me encontraba en esos momentos estudiando la carrera, y además gracias a Volar pude estudiar la carrera sin problema alguno desde una universidad inglesa, la Universidad Abierta de Inglaterra. Y me encontraba en las últimas asignaturas, estaba haciendo las últimas asignaturas, cada vez eran más complejas, porque iba como por niveles, cada año universitario en Inglaterra pues aumenta en dificultad. Y llegó un momento, tras 9 años también viajando, etcétera, que necesité una pequeña pausa. Y bueno, Qantas intentó ayudarme todo lo que pudo, intentándome dar una jornada reducida, pero no llegaba, y al final, pues bueno, esperé, fui paciente, por supuesto, pero no llegó, no pudo ser, tampoco parecía que el tipo de programaciones fueran a cambiar. Me consta que a día de hoy esto ya no es así, que tienen patrones mucho más fijos de vuelo. Pero bueno, en esos momentos pues no se adaptaba a mis circunstancias personales y entonces decidí regresarme a España, y aquí tuve la gran suerte de entrar en el fantástico proyecto de Norwegian Largo Radio desde Barcelona, del que te hablaré en mi próximo vídeo. Espero que este vídeo haya sido útil, te haya resultado interesante y como siempre nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber visualizado en mi canal.